gracias por este nuevo amanecer, Señor, por este nuevo día, esta nueva semana en tu presencia, Cristo. Te pedimos bendición, amado Rey. Bendícenos, Cristo Jesús. Danos de beber de tu agua, Cristo. Llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Lo anhelamos permanentemente, Señor. Bendice, Señor, a todas las familias, Padre Santo, que se reúnen para buscarte a ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, cuánto anhelamos, Cristo, estar en tu presencia. Danos, Padre Santo, la paz que necesitamos tanto, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día. Hermanos, Dios les bendiga. Una nueva mañana, un nuevo despertar en la presencia de Cristo Jesús. Estamos pasando por tiempos difíciles y ponía en mi corazón el Espíritu Santo. Escuchaba además de un pastor reflexiones importantes sobre este tiempo de la crisis que estamos viviendo. Y es muy cierto. Nosotros, en este tiempo de tribulación, en este tiempo de angustia, hemos vivido como trigo en medio de cizaña. Hemos vivido como el trigo en medio de la cizaña. Y cuando el trigo estaba creciendo junto con la cizaña, los segadores le dijeron a su amo, a su patrón, cortamos la cizaña, y él les dijo no. Dejen que crezca el trigo junto con la cizaña. Y en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha, recoged primero la paja, la cizaña, y echarla al fuego y quemarla. Y sale el trigo limpio. Ese es el tiempo que estamos viviendo, en donde estamos viviendo tribulación y crisis, y la cizaña está creciendo al lado de los buenos trigos. Pero este tiempo de tribulación, como buenos trigos, seremos apartados. El tiempo que estamos viviendo de angustia, en donde estamos viendo muerte, sufrimiento, el buen trigo se mantiene y la cizaña será apartada. Mañana, hoy es 31, ¿verdad? Ajá. Mañana, 1 de septiembre, decreto nacional en nuestro país, Colombia. Hablo de Colombia porque esta enseñanza se escucha para la gloria de Dios en otros países. Mañana en nuestro país, Colombia, por decreto nacional, se ordenó levantar el aislamiento preventivo. Y ya salimos en masas. Si estando en aislamiento, se veían los grupos en masas. Recuerdo ese 19 de descuento del IVA, en esos días cómo salían en masa, ¿no? Y los que hemos estado en diferentes sitios aquí en la ciudad de Cali, me ha tocado a mí estar como abogado en los sitios donde hay aglomeración de gente. Eso es un gentío, pero Dios nos envía a nosotros, a su pueblo. Somos el trigo en medio de tanta cizaña, de tanta maldad, de tanto mal. Pero a partir del 1 de septiembre, los trigos que vamos a estar en la calle, en el medio de la cizaña, vamos a ser apartados, y el trigo será liberado y la cizaña no nos va a ahogar. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor, hermanos, por este tiempo de oración. Y quiero invitarlos. Hoy vamos a estudiar a través de una enseñanza muy importante, precisamente por eso que estamos viviendo.
lo que hizo Daniel ante Dios por el pueblo, por su pueblo, después de 70 años de sufrimiento, a través del libro de Daniel, capítulo 9, versículos del 1 al 8 y versículo 19. Y también vamos en este momento a titular esta enseñanza: oremos ante Dios como Daniel por el pueblo. Oremos ante Dios como Daniel por el pueblo. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Corría el primer año del reino de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto, me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza. Oiga bien, señalemos esa palabra. Somos motivo de vergüenza. Habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países, por lo que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Y el versículo 19 nos dice: Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Amén. Oh, gloria a Dios. Oh, qué bendita es tu palabra, Cristo. Esta enseñanza, hermanos, es una enseñanza en donde comenzamos a tener revelación y vemos que Daniel oró por su pueblo. Pero antes de eso, quiero que hagamos un recuento del antetexto de la vida de Daniel. Daniel, que estaba junto con muchos que le servían al palacio real, sirviéndole a Joacim, el rey de Judá. En el tiempo del rey Joacim, el pueblo de Judá cometió lo malo ante los ojos del Señor. Y por el pecado del pueblo, el Señor permitió que el pueblo de Judá fuera tomado por los babilonios y el rey Nabucodonosor reinó sobre el pueblo de Judá. Y fue el pueblo de Judá puesto al servicio y en dominios del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor ordenó a los jefes del palacio real que se llevaran a varias personas, a los jóvenes que eran apuestos, que eran sabios, que pudieran servir en el palacio real de Nabucodonosor. Y allí, en ese momento, se llevó del palacio real de Judá, se llevó a Sadrach, Mesach y Abednego. Se llevó a estos tres que anteriormente eran conocidos como Ananías, Misael y Azarías, y junto con ellos se llevó a Daniel. Y estando Daniel al servicio de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, que había tomado los pueblos de Judá, de Jerusalén, tenía dominio sobre ellos, llegó a creerse Dios. Y en ese momento Nabucodonosor comenzó a ser atormentado por un sueño. Y por ese sueño que fue atormentado, él llamó a los astrólogos, a los adivinos, entre los que estaba Daniel, porque era considerado sabio. Y les dijo a los astrólogos y a los adivinos: díganme
qué sueño tuvo y denme su significado. Oiga, y allí ellos le dijeron, oh Señor, majestad, danos la revelación de tu sueño y nosotros te daremos el significado. Y él les dijo, no Señor, si ustedes dicen que son adivinos, astrólogos, díganme en qué soñé y denme la interpretación, y si no, los mando a cortar en pedazos. Amenaza de muerte. Y entre esos amenazados de muerte estaba Daniel. Y Daniel le dijo al rey que le permitiera y oró al Señor 24 horas. Al día siguiente, Daniel se presentó ante el rey Nabucodonosor y le dio la interpretación del sueño. Le dijo que había soñado y le dio la interpretación del sueño. Y asimismo, después de que muere Nabucodonosor, que reina sobre el pueblo de Babilonia, reina su hijo Belsasar. Belsasar está con 1000 de los miembros de su gabinete real. Está con ellos y están bebiendo con sus mujeres en el palacio. Y están ebrios y manda Belsasar a traer los elementos de oro del trono de Jerusalén. Las copas las llevó para embriagarse con ellas. Y en ese momento sobre la pared la mano del Señor, escribiendo Mene, Tekel, Parsin. Y cuando él vio esa lectura en la pared, sus piernas, las rodillas le temblaban y él se asustó. Y mandó a llamar a sus hechiceros, a los astrólogos y adivinos para que le dieran la interpretación de lo que estaba escrito allí en la pared. Y les dijo, le pondré un collar de oro y lo pondré a gobernar conmigo en el palacio, aquel que me adivine lo que está escrito en la pared. Y ninguno de sus astrólogos hechiceros podía adivinar eso. Y le dijeron a Belsasar, hay un hombre en el reino que le sirvió a Nabucodonosor tu padre. Y cuando le sirvió, le dio interpretación del sueño. Y llevaron a Daniel ante la presencia de Belsasar. Y Belsasar le dijo, te daré un collar de oro y te pondré a gobernar conmigo en mi reino, si tú me dices qué significa esa lectura que está en la pared. Y allí Daniel le dijo, no necesito tus joyas, tus riquezas. Y fue a la pared y leyó lo que allí estaba escrito, Mene, Tekel, Parsin. Y cuando él le dijo al rey Belsasar, le dijo, oh mi rey, lo escrito en la pared por la mano del Señor quiere decir lo siguiente. Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto fin, porque había profanado los elementos de Dios, había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Tekel, mire lo que le dijo con el significado de Tekel. Su majestad ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Y Parsin le dijo, tu reino será dividido y entregado a los medos y los persas. Oh, y allí Belsasar le puso el collar de oro a Daniel. Y al día siguiente Belsasar fue muerto. Y sobre ese reino entró a gobernar el rey Darío. Y cuando el rey Darío entra a gobernar, es apreciado y tenido en buena consideración Daniel, y Daniel estando con ellos, con el rey Darío, los demás consejeros del reino de Darío sintieron celos. Y allí fue que conocemos la historia, que es otra historia, en otro tiempo, conocemos la historia donde Daniel fue enviado al foso de los leones. Pero cuando ya gobernado el rey Darío durante ese año, allí es donde Daniel lee ese pasaje de las Escrituras en el capítulo 9, que referimos para estudio bíblico, en donde él lee que dice la profecía de Jeremías, que el pueblo de Jerusalén, el pueblo iba a ser esclavo por 70 años. Y después de 70 años también iba a ser castigado el rey de Babilonia. Y allí él entiende. Pero ¿sabes qué hace en ese momento Daniel? Daniel, cuando se da cuenta que están próximos, han pasado ya 70 años de la esclavitud de su pueblo, gobernados por los babilonios, y ya entra a reinar Darío, él dice,
el pueblo ha estado en pecado. El pueblo no ha sido digno de la presencia de Dios, no ha sido digno de su bendición. Y por eso el profeta se da cuenta en ese momento y eleva oración al Señor y le dice al Señor: Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes, no hemos prestado atención a los siervos, a los profetas que enviaste a los reyes, a los antepasados y a tu pueblo. Y recuerdan que ahorita les dije, subrayen eso, mire lo que él dice: tú eres justo, la gracia del Señor, siempre Dios siendo justo. Nosotros somos motivo de vergüenza. Y Daniel, sin duda, y lo más seguro, era que era un hombre justo, porque Daniel vivía orando. Daniel permanecía en oración. Desde el mismo momento que Nabucodonosor llevó a Daniel y a los demás junto con él al servicio del palacio real de Nabucodonosor, desde ese momento él mantuvo en oración y ayunaba. Y pasaron 70 años y mantuvo orando, y por estar en oración ante el decreto del rey Darío fue enviado al foso de los leones. Él era un hombre de un corazón noble, en oración permanente, temeroso del Señor. Pero él dijo: hemos pecado, hemos hecho lo malo ante tus ojos. Daniel reconoció que un pueblo impuro no merecía recibir la misericordia de Dios. Por eso llamó al arrepentimiento y él ayunó, se vistió de cilicio, su rostro en tierra, y ayunó y pidió perdón por él y por su pueblo. ¿Qué nos dice el libro de Jeremías capítulo 25 versículo 4 al 11? Leámoslo rápidamente, lo que nos enseña la palabra del Señor allí, lo que pasó y que reveló la profecía que conoció el profeta Daniel. Y esa profecía de Jeremías se cumplió después de 70 años, cuando llegó el rey Darío a gobernar sobre los babilonios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no han escuchado, no los han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban: dejen ya su mal camino y sus malas acciones, así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor les ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos, no me irriten con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por esto así dice el Señor Todopoderoso: por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Haré que desaparezcan entre ellos los gritos de gozo y alegría, los cantos de bodas, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Todo este país quedará reducido a horror y desolación, y esta nación servirá al rey de Babilonia durante 70 años. Mire lo que dice allí, lo que estamos hablando. El pueblo será tierra puesta en ruinas y en espanto. Y dice el Señor: no vayan sobre dioses ajenos. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Hoy en día, ¿qué hace el pueblo? ¿A quién busca el pueblo? ¿Busca la presencia del Señor o busca tras de adivinos sobre cosas inmundas? ¿A quién le sirve el pueblo hoy? Hoy en día, y por eso el título de esta palabra: oremos ante el Señor como Daniel por el pueblo, porque estamos en este momento viviendo tiempos de tribulación y de angustia, y este tiempo de ruina, de desolación, tenemos que estar clamándole al Señor, porque su presencia esté con nosotros, porque su venida está cerca, porque Él quiere salvarnos. Pero ¿sabe qué vemos hoy en tiempo de angustia y tribulación? En el tiempo de este virus, donde clamamos y recitamos el Salmo 91 y decimos: Señor, tú eres nuestro refugio. ¿Sabes qué estamos viendo también? Masacres, feminicidios, odios entre hermanos, suicidios, separaciones matrimoniales. Estamos viendo deshonras de padre y madre.
engaños y ofensas a nuestros prójimos. Eso está pasando en nuestro país. Que la masacre de las 5 personas que mataron en Cali, que la masacre de 8 personas que mataron por allá en los lados de Antioquia, ¿verdad? De la masacre de muertes, muertes y muertes. Y vemos feminicidios, que mató a la esposa. Oiga, eso es una cosa que estamos cada vez más viviendo situaciones más difíciles. Vamos de mal en peor. Por eso estamos necesitados, ansiosos de clamar al Señor para que la presencia de Dios esté con nosotros, para que podamos estar llenos de su gracia. Eso hizo Daniel. Daniel, cuando se dio cuenta de que pasaron los 70 años, dijo: el pueblo tiene que arrepentirse. El pueblo tiene que buscar el rostro del Señor. Eso hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando fue rebelde y mucho tiempo cayó en la rebeldía, cuando se rebeldizaron en el desierto contra el Señor y contra Moisés, y dijeron: hubiéramos preferido morir en Egipto que venir a morir en el desierto, blasfemando contra el Dios eterno. Y allí Dios envió la serpiente. Y solo cuando ellos volvieron sus ojos al Señor y dijeron: hemos pecado contra el Señor, y le dijeron a Moisés: pídele a Dios que nos aparte de estas serpientes. Allí Dios se apiadó del pueblo, cuando ellos reconocieron su pecado. Por eso nosotros, al igual que Daniel, oramos por el pueblo y le pedimos al Señor que nos libre de este tiempo de tribulación, de este tiempo de mortandad, porque podamos estar llenos de su gracia en su presencia. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Daniel oró por su pueblo. Y volví, mire lo que dice Daniel: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Mire lo que dijo Daniel: hemos pecado. Yo no soy el más santo. Yo vivía en pecado. Y por la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, y aquí en mí todas son hechas nuevas. He recibido el Espíritu Santo y ahora estoy pidiéndole al Señor mantenerme en su presencia. Pero hemos pecado, dijo Daniel. Hemos, no han pecado. Hemos pecado. Hemos cometido inequidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Hoy, Señor, nosotros clamamos a ti y te pedimos que por el pecado del pueblo, del mundo, el pecado que hemos cometido, Señor, tú apartes tu rostro de nuestro pecado. Oh Señor, tú dices en tu palabra que tú aborreces el pecado, mas no al pecador. Voltea, Señor, tu rostro hacia nosotros y míranos con ojos de piedad, de misericordia. Este pueblo lleno de maldad. Oramos por el pueblo ante Jehová. Nos hemos acostumbrado, hermanos, a tener únicamente un Dios cajero, a un Dios que nos sirve únicamente cuando tengo mis afanes, cuando tengo mis angustias. Ahí sí es que busco a Dios, ahí sí tengo al que me ayuda. Sí, entonces cuando tengo necesidad de algo, necesidad económica, me está faltando algo, ahí sí doblo rodillas. Los católicos, con el respeto que también les tengo, porque yo he sido uno de los que soy partidario de manifestar: aquí ninguna religión salva, el que salva es Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces los católicos dicen: tengo problemas, anda los 7 lunes a la iglesia y te das cuenta que tenés solución a tus problemas. Ora los 1000 Jesuses. Ora, toma el rosario y hace una cadena de rosarios. Y cuando ya soluciono mis problemas, ya se me olvida de ir a la iglesia. Se me olvida de seguir orando los 1000 Jesuses. Se me olvida de seguir utilizando el rosario. Los católicos, los cristianos, nosotros los cristianos, cuando tenemos necesidad, nos vamos y nos ponemos en las primeras filas.
para que nos vean los líderes, para que nos vean los ujieres, para que nos vea el pastor. Y allí clamamos y oramos. Pero cuando ya soluciono mis problemas, ¿ve qué pasó con el siervo que venía y que alababa y danzaba en la iglesia? Ya no volvió. Ah, no, es que ya el hombre compró carrito. Ya no necesito ir a la iglesia. Ya resolví mis problemas. Ese es el Dios cajero. El Dios que me soluciona las cosas de momento. A ese sí busco. Pero no busco al Dios eterno que me dijo, oye bien, que me dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Llenura del Espíritu Santo. A ese Espíritu Santo, a ese Dios que quiere habitar en ti y en mi hermano, al que tenemos que buscar permanentemente, al que tenemos que clamarle. De ese se nos está olvidando. Únicamente buscamos al que nos ayuda en el momento que lo necesitamos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Será que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de dificultades, y no únicamente pensando en la pandemia, en estos tiempos de dificultades, de angustias, Dios quiere un pueblo frío, un pueblo tibio, o quiere un pueblo que verdaderamente se acerque a Él y lo busque con ansias de tener llenura de espíritu? ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Que seas tibio o frío o que esté lleno de su presencia? Dios quiere que nosotros utilicemos su palabra para que su palabra sea verdadero alimento para nosotros, para que seamos galardonados por Dios. Nuestra mayor necesidad es mantener, oye bien hermano, es mantener en la oración, permanente oración, buscando al Dios eterno. Esa oración que no puede faltar en tu casa ni en la mía, hermano. En tu vida, en el trabajo. No te olvides. Ay, es que yo me voy al trabajo y allá me tengo que desconectar porque tengo 1000 cosas que hacer y hay muchas otras cosas a las que le tengo que prestar importancia. Les decía en un estudio bíblico que hasta mirándome en el espejo yo necesito de la gracia de Dios. Entonces, en cualquier cosa que estés haciendo, necesitas tener llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios contigo. Amén. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Amén. Mire lo que nos dice esta enseñanza que he referido en muchas ocasiones. Lo que nos dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros ante este momento, en el momento de angustia. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi rostro es invocado, y oraren, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde el cielo, perdonaré la tierra, sanaré la tierra y los perdonaré. Eso es lo que Dios quiere, que tú te humilles, que tú lo busques. Daniel se humilló y el pueblo se humilló. Eso mismo hizo Josafat. Josafat, cuando fue enterado del ataque de los moabitas, él se humilló, ayunó con el pueblo. Y adivinen qué hizo Dios. Después del ayuno, Dios respondió a ese ayuno, a esa entrega sincera. Y a través de un profeta les dijo: déjenme la guerra a mí, la guerra es mía. Por eso el Señor hoy te invita para que tú te entregues a Él, vuelvas tus ojos al Señor. Oremos por el pueblo, y un pueblo arrepentido, humillado, de seguro será liberado por la mano del Señor. Amén. Amén. 3 aspectos importantes, ya terminamos. 3 aspectos importantes que voy a leer rápidamente. Hizo Daniel para la oración ante Dios por el pueblo. La oración de Daniel fue persistente. Lo primero que Daniel hizo fue reconocer el pecado del pueblo que se había cometido ante Dios. Y por eso nos dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17 y 18. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Después de la oración de Daniel, el segundo aspecto importante, Daniel humilló su corazón ante Dios. ¿Qué te falta a ti, hermano, para que te humilles ante Dios? Tercer aspecto importante, Daniel oró pidiendo perdón por los pecados de la nación. Daniel no dijo, ay, es que los que pecaron fueron ellos, allá problema de ellos. No, él dijo, hemos pecado. Hemos pecado. Yo recuerdo en el libro de Génesis, en la enseñanza de la Biblia, cuando Adán comete el pecado con Eva y se esconden, y entonces Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Y entonces, ¿sabe qué dice Adán? Le dice, es que la mujer que tú me pusiste por compañera me hizo pecar. No, o sea, asumamos nuestros errores. Señor, perdónanos. Yo he sido pecador. Mi pueblo es pecador. Oro a Dios por el pueblo como Daniel. Le pido al Padre Eterno que nos perdone. Por eso, al igual que Daniel, la petición de Daniel, que vamos a leer rápidamente en el libro de Daniel capítulo 9, 17 al 19, es la petición que nosotros vamos a hacer. ¿Qué nos dice el libro de Daniel capítulo 9, versículos 17 al 19 rápidamente? Y ahora Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario, que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación, la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra actitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos, Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Mire, solo de esa lectura, esos versículos, tomemos esta parte. No apelamos, oh Cristo, a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia, Padre. No tardes más, oh Dios, ante la necesidad de sanidad que tiene tu pueblo. No tardes más, Señor, en darnos el alivio ante este virus que se ha llevado a muchas personas. Que sea tu espíritu moviéndose sobre tu pueblo. Límpianos, oh Dios. Límpianos de esta plaga destructora. Límpianos de este mal, Señor. Que seamos tu trigo, Jesús. Así estemos en medio de cizaña, seremos limpiados, Señor. Oh Padre Santo, bendito eres. Te damos la gloria y la honra y clamamos a ti, Señor, que tu misericordia esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tarea, hermanos. Amén, amén. Tareas. Humillemos nuestro corazón ante el Señor por la restauración de nuestro pueblo. Que la paz de Dios, Shalom, te acompañe permanentemente. Permíteme orar por ti, hermano, y te pido que tú ores por mí.